Hermanos, este mes me voy a enfocar y quiero que me presten atención a lo que vamos a estar considerando, porque estimo que es muy, pero muy importante, y especialmente en los tiempos en que vivimos y las cosas a las cuales nos estamos habituando. Ojalá, es mi deseo, que lo que estemos observando a través de las Escrituras, hermano, llegue a tu corazón. Porque a veces noto que, y la clase de escuela dominical es una pena que no todos vinieron, fue muy interesante, pero noto que la iglesia contemporánea está cada vez desacelerando. Escuchamos los mensajes, pero veo que no estamos realmente aplicando las cosas que escuchamos de la palabra de Dios. Olvídense de los hombres, pero la palabra de Dios. Y a veces la gente llama o viene a la oficina y me dice, pastor, tengo estos problemas, me encuentro en esta situación. Y me doy cuenta a través de los años ya que la mayoría de los problemas que encaramos es culpa nuestra. ¿Y saben por qué? Porque no estamos aplicando las Escrituras a nuestra vida. Así que presten atención lo que vamos a mirar, porque me voy a enfocar en lo que es el compromiso del cristiano, y especialmente con la iglesia de Jesucristo. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer 2 versos, aunque voy a trabajar con esta sección de Hebreos, pero para resumir por ahora, vamos a leer hacia dónde quiere apuntar el escritor como aplicación de todo lo que nos dice. Capítulo 10, versos 24 y 25, donde dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No, escucha bien, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y eso quiere decir el día del Señor. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos, por favor, que la bendigas y la apliques. Por favor, te rogamos, te imploramos esto, Señor, que la apliques a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero estamos realmente viviendo en una etapa histórica crucial donde la gente hoy celebra más la individualidad. Y muchos dentro de la fe cristiana contemporánea a veces entienden el cristianismo como una experiencia netamente personal, individual, privada. Hay cierta verdad en eso, cuidado, porque ciertamente es una experiencia personal. Pero cuidado con esto, porque el cristianismo, cuando revisamos las Escrituras, nos damos cuenta que nunca fue diseñado por el Señor para que lo vivamos en soledad, en una especie de vida ascética o separada del resto. Nosotros vemos a través de la Biblia que desde los mismos comienzos, desde los mismos principios, Dios ha reunido un pueblo, no solamente individuos. Dios llama a individuos para formar una familia, un pueblo que le sirva y le glorifique. Y en el corazón mismo de ese pueblo está, ahora históricamente hablando, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una comunidad donde nosotros creemos, donde nosotros servimos, donde nos amamos fraternalmente y de alguna manera contribuimos unos a otros para poder edificarnos hasta que el Señor regrese por su iglesia.
Hoy vamos a comenzar una serie nueva y como les dije voy a trabajar todo el mes con esto y le estoy titulando Compromiso con la iglesia local. El compromiso tuyo y mío con la iglesia local. Y digo esto porque, muchas veces los cristianos, y en esto hay que tener cuidado porque hay muchos cristianos que son sinceros, que aman realmente a Dios, pero de todas maneras, personas que han, minimizado quizás, debo decir, el valor que tiene el pertenecer, el formar parte, el estar encajados y formar parte y participar activamente en las cosas de su iglesia. Y saben una cosa, que la Biblia nos llama a mucho más, no simplemente venir todos los domingos a un culto donde cantamos un rato y nos predican la palabra de Dios. No es asistir ocasionalmente a los servicios que no solamente esta congregación, sino cualquier congregación que se reúne, sino a vivir en comunión y en unidad fraternal constante los creyentes que forman la familia de la fe. Por eso es que en nuestra primera enseñanza hoy vamos a hablar de un llamado a través de esta epístola a los hebreos, un llamado a la comunión basados en Hebreos capítulo 10. Y este pasaje, fíjense ustedes que no solamente nos hace una exhortación, por ejemplo, ahí a no dejar de congregarnos, sino a animarnos a la edificación mutua y a perseverar juntos en el camino de la fe que todos tenemos por delante. Ahora, como siempre indico, esto ya suena repetido, pero ver el contexto de cómo encajan estos dos versículos del capítulo 10 es de vital importancia para entender y poder, a ver si nos entra este asunto en la cabeza. Noten que por lo pronto, y acá quiero que me sigan con sus Biblias, como siempre, necesitamos tener la Biblia a mano. Fíjense que en el verso 19 del capítulo 10 comienza diciendo así que. Y esa frase, esas dos palabras, en realidad se traduce de una sola en el original, pero son dos palabras. Lo que están haciendo es conectando dos partes o dos aspectos de lo que va desarrollando el escritor sagrado. O sea que no está comenzando con ese así que una idea nueva, sino que lo que está haciendo es concluyendo un argumento que viene desarrollando desde antes. Y por lo menos un argumento que viene desarrollando desde el capítulo 7, y es que gracias al sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos acceso a la presencia de Dios el Padre. Como indiqué, en realidad conecta a lo menos, en realidad hay que leerse toda la carta a los hebreos, pero por lo menos conecta con lo que este hombre va desarrollando desde el capítulo 7 en adelante en lo tocante a este tema. Y lo que hace este hombre es desarrollar la idea de que Cristo es el nuevo sumo sacerdote que nos conviene a todos nosotros. Voy a hacer un resumen rápido porque no me quiero entretener mucho con esto, pero en el capítulo 7, por ejemplo, el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, nos habla de que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento o el sacerdocio levítico. Y la razón es porque es capaz este sacerdote de salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio del Señor. Y el versículo, que condensa o sintetiza todo el capítulo 7 es el verso 25. Por supuesto, el verso 25 se explaya a través de todo el desarrollo del capítulo 7. En el capítulo 8 nos habla de Cristo estableciendo un nuevo pacto mejor que el antiguo, basado en mejores promesas que el anterior. Un versículo que resume todo el capítulo, el versículo 6 del capítulo 8. Cuando vamos al capítulo 9, Cristo es presentado como el nuevo camino de acceso a Dios
entrando una vez para siempre al lugar santísimo. Otra vez, el versículo que resume toda la idea es el verso 12 de ese capítulo 9. Ustedes después lo pueden leer bien en casa esto. Y entonces llegamos al capítulo 10. Y en este caso, este hombre nos habla que Jesucristo es un solo sacrificio perfecto. Acuérdense en que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, pero eran anticipos del sacrificio real, el único, el verdadero. Así que en el capítulo 10 ese es el sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, ahora es que tenemos plena confianza, todos los que pusimos la fe en el Señor, de entrar en la presencia de Dios. Fíjate, verso 19, en la segunda parte dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que, noten ustedes que acá entonces el autor lo que hace es que debido a esas bendiciones que menciona en los capítulos 7 al 10, nos dice que ahora nosotros gozamos de libertad. Tenemos libertad, dice este hombre en esa segunda parte. Y en el sentido original, acuérdense en que el Nuevo Testamento está escrito en la manera de pensar de los griegos del primer siglo. Y el concepto de libertad no significa simplemente tener libertad de movimiento, que por cierto, Jesús dijo que si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Él es la puerta y podemos entrar y salir, ¿no es cierto?, y hallar pastos. Nos habla de la libertad de movimiento del creyente por la vida cristiana. Pero en este caso, ese concepto habla de la libertad que tenemos con confianza. Tenemos seguridad para poder ahora tú y yo entrar en la misma presencia de Dios sin miedo, sin terror, sin barreras de ningún tipo. A eso se refiere con el concepto de libertad. Y lo que quiero es que veamos un poquito cómo este hombre desarrolla el concepto o explica ese concepto de la libertad cristiana. Y lo vemos en tres sentidos. Número uno, vamos a ver que tenemos libertad para entrar donde antes era imposible. En segundo, tenemos libertad para tener comunión íntima con Dios, lo cual antes no podíamos lograr de ninguna manera. Me refiero antes de conocer a Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver que ahora también tenemos libertad para vivir como un cuerpo, no como islas, o gente aislada o ascetas en lo que es la vida cristiana. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de ir desarrollando un poquito cada uno de estos puntos para apreciar qué es lo que está inculcando el escritor por inspiración en cada una de nuestras vidas. Lo primero que notamos es que tenemos libertad para entrar donde antes no era posible. Verso 19 y 20 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Te das cuenta que el escritor entonces nos está diciendo que ahora tenemos libertad para entrar, pero ¿entrar a dónde? Porque uno puede entrar a cualquier lugar. Nosotros en estas sociedades y en este tiempo tenemos entrada libre a ciertos lugares. Algunos hay que pagar, ¿no es cierto? Me acuerdo con mi esposa que hemos viajado algunas veces a Washington y ustedes ahí pueden visitar los museos. No sé, cuando íbamos era gratis. Hoy no sé, ¿no? Porque cambian las cosas. Pero uno podía entrar y disfrutar todas esas cosas que había gratis. Entonces acá la pregunta es libertad para entrar ¿a dónde? Y bueno, este hombre lo primero que nos dice es libertad para entrar a un lugar especial. Y ese lugar especial es el lugar santísimo. Y para entender esto tienes que pensar o proyectarte cómo estaba diseñado el santuario del Antiguo Testamento. El lugar santísimo era el lugar más profundo del templo o el tabernáculo,
donde supuestamente se representaba y manifestaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, no se trata entonces de la entrada a cualquier lugar. Estás entrando a un lugar extraordinario. Tienes acceso a la presencia misma de tu Dios y mi Dios. Antes resulta que por causa del pecado, el acceso a Dios estaba completamente cerrado. No podíamos entrar. Y si alguien se atreviese a hacer semejante cosa, pagaba con su vida. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, solamente una persona podía tener acceso a ese lugar, el sumo sacerdote, que representaba a toda la nación delante de Dios. Y es curioso porque esta persona tampoco podía entrar así nomás. Él tenía que presentar sacrificio por sus pecados para luego representar los pecados del pueblo delante de Dios y purgarlos. Así que él tenía que ofrecer un sacrificio y luego entraba, pero entraba inclusive con restricciones. Tenía que entrar una sola vez en el año. Si a este hombre se le antojaba entrar en cualquier momento, pagaba con su vida. No tenía la autorización, no tenía la libertad para entrar cuando le plazca. Y con esto lo que quería grabar en la psiquis del pueblo es el problema del pecado y cómo restringe el acceso a la presencia de Dios. No se puede entrar así nomás. ¿Por qué? Porque estaban entrando a un lugar especial. Y entonces Dios quería dejar grabado en la conciencia de la gente que era necesario un sacrificio porque no estaban entrando en un templo, sino en la presencia misma de un Dios todo santo. No solamente es entrar a un lugar especial, sino que es una entrada. Tenemos libertad para entrar por un camino especial. Dice allí en el verso 20, por el camino nuevo y el camino vivo que Él nos abrió. Es tremendo, es espectacular lo que dice este señor acá por inspiración, ¿no? Toma nota que, el pecado también abrió un camino. Pero desafortunadamente nos abrió un camino todo destrozado, un camino de ruina. El camino está lleno de pozos donde tropiezan nuestros pies, dinamitado completamente, un camino de ruina, de miseria, de tristeza, de amargura, un camino de perdición. Así que el pecado te abre un camino que te lleva en la dirección contraria, al camino más excelente. Y no solamente nos abrió un camino de ruina, sino que al mismo tiempo cerró el camino de acceso a Dios al Padre. Es serio este asunto. En cambio ahora nos está diciendo el escritor que este camino nuevo, que es Jesucristo, este camino vivo, no lo abre inclusive el hombre. Tú no lo puedes abrir, no te puedes pavimentar a las patadas un camino de acceso al Padre, o una organización, o un líder religioso como el que acaba de pasar de este mundo, o una iglesia local. No, Señor, dice que ese camino lo abrió Jesucristo, el perfecto y bendito Hijo de Dios, cuando vino a dar su vida en la cruz. O sea que, mira bien esto, no se puede acceder a la presencia de Dios de cualquier manera y por cualquier ruta. Hay una forma exclusiva, única, de acceder a la presencia de Dios, y es por medio del Señor Jesucristo. Es Jesús el que dijo, según nos relata Juan, yo soy el camino. Y ese yo es imperante. No se puede ofrecer otra alternativa. Repito, el diablo le ofreció una alternativa al hombre y fue un desastre. Jesús dijo, no, Señor, yo, no las religiones, no los hombres o un líder, no, yo soy el único camino y nadie, no hay excepción a esto, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que lo que tenemos entonces ahora, según el escritor, es libertad para entrar a un lugar especial, segundo, por un camino especial, y número 3, por medio de un sacrificio especial. Dice allí, por medio, o a través, mejor dicho, del velo, esto es su carne.
Cuidado, porque hay gente que ofrece sacrificios a Dios, que pueden ser las obras, ¿no es cierto? Los rezos. En el Antiguo Testamento se ofrecían los toros, los animales. Pero resulta que nada de eso nos salva. Acá notamos entonces que es el sacrificio único de Jesucristo lo que nos da el acceso a la presencia de Dios. La carne rasgada de Jesucristo, perforada brutalmente por los clavos, la espalda partida a punta de látigos, todo eso fue entregado y corresponde justamente al velo que se rasgó cuando el Señor Jesucristo expiró y dejó expuesto y abierto el acceso a ese lugar santísimo donde está la presencia del Señor, indicando que ese camino a Dios ahora está libre para que los que tenemos fe en Jesucristo podamos acceder a su misma presencia. Entonces, qué lindo que es esto, porque el escritor lo que nos está tratando de hacer entender es que ahora tenemos libertad, y libertad de acceso, libertad para entrar a ese lugar especial, entrar por un camino especial y luego entrar a través de un sacrificio especial. Yo no sé, mucha gente hoy, en estos días que están en Roma tratando de escoger al nuevo líder del catolicismo romano. La gente todavía piensa que un individuo escogido por un colegio cardenalicio, en fin, pueden escoger la persona que le abra la puerta a la gente, a la presencia de Dios. Y con esto no quiero insultar la fe del pueblo católico romano, de ninguna manera. Pero tenemos que desmitificar estas ideas, porque se trata del destino eterno de la gente. Y acá el escritor de Hebreos es claro en este asunto. Y nos está diciendo que sí tenemos la libertad, pero tiene que ser a través de Jesucristo, no a través de una institución o de una persona fuera de lo que es la persona del Señor Jesucristo y a través del sacrificio que efectuó por nosotros. Ahora, resulta que sabemos que tenemos acceso a un lugar especial a través de un camino único y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate que el escritor no nos deja simplemente admirando la gloria o el privilegio de entrar desde lejos. Es decir, como si entráramos a un sitio, pero tenemos que pararnos todavía a la distancia. A mí me gusta mucho el fútbol, acá le llaman soccer, pero es el fútbol. Tal vez a algunos de ustedes les gusta el béisbol o el hockey, o qué sé yo, habrán ido a algún teatro a ver una obra. ¿No les ha pasado que les ha tocado a lo mejor porque no tienen plata para pagar el primer lugar de ir allá donde le llamábamos el gallinero nosotros, ¿no? Es el último lugar. Y entonces allá usted tiene que mirar a la distancia. A veces se ven los jugadores o los participantes allí pequeños. Tiene uno que inclusive hay gente que va con los largavistas para poder mirar, ¿no es cierto?, un poco mejor el espectáculo. Estamos adentro del estadio, estamos adentro del teatro, pero estamos todavía mirando a la distancia. Bueno, ¿sabes una cosa? Lo que nos está diciendo el escritor acá es que nosotros ahora no solamente entramos para mirar a Dios a la distancia, pero lo que está diciendo el escritor ahora es que podemos acercarnos, aproximarnos a la misma presencia de Dios para tener comunión íntima con Él. Fíjate lo que dice, verso 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, verso 22, acerquémonos. Acá tenemos a Dios el Padre que nos abre acceso a su presencia y dice, hijo, acércate, no te quedes allá lejos. Hace muchos años conocí a una señora que le estaba ayudando, que encaraba unos problemas personales y me decía, yo tengo fe y creo que el Señor me va a permitir entrar al cielo. Y pienso que por allá me va a tener a lo menos en algún rincón lejos, me voy a
a estar parado detrás de una columna, mirando a los hijos de Dios teniendo comunión. Y yo le decía, pero mujer, ¿de dónde sacas esa idea? ¿Dónde viste tú que un padre va a querer tener un hijo parado allá a lo lejos? Yo tengo 3 hijas ya casadas, grandes, ¿no? Pero yo quiero que mis hijas vengan. No quiero tener a mis hijas a la distancia. A veces las circunstancias las alejan por cuestiones de vivir, en fin, trabajar y todo lo demás. Pero si vienen a visitar y entran a mi casa, es para que estén al lado mío, no para que estén en otro cuarto por allá. ¿O no? ¿No es así? Bueno, acá encontramos a nuestro Dios el Padre que nos permite entrar a esa presencia, al santuario, ese lugar tan especial. Pero lo que Dios te está diciendo es, ven, acércate acá, al lado mío, porque quiere que tengamos una comunión íntima con Él. Dice, acerquémonos, Dios no te quiere a la distancia. Y qué hermosa invitación que nos hace acá el escritor, que Dios es el que te hace por inspiración este llamado a acercarte a Él. O sea que no se ofrece solo entrar al cielo, que es un lugar sin duda muy hermoso, al santuario celestial, sino acercarnos al Señor con toda confianza para tener comunión íntima con Él. Ahora, resulta que ese acercamiento, eso sí, acá hay que tener mucho cuidado, y el escritor lo describe con detalle. Noten que nos dice el escritor que debe ser un acercamiento verdadero. Fíjate, dice, acerquémonos con corazón sincero. Esa palabra sincera o sinceridad es muy importante, es enfática. Tenemos que acercarnos, la palabra esa viene de la palabra aletia, que significa la verdad. Aletin es la palabra que aparece acá en el original. Es verdadero, tener una actitud verdadera cuando nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que se acercan pero no están ahí. Está el cuerpo pero no está el corazón, no está la mente. Y Dios lo que quiere es que estés completo delante de Él. Así que en este caso el escritor nos está diciendo, sí, acércate y establece o entabla una comunión íntima con Dios tu Padre, pero sé verdadero, sé honesto cuando lo hagas. Y fíjate qué interesante, porque describe una serie de cosas. Primero, que te acerques con un corazón verdadero. Es decir, un corazón que no tiene manchas, un corazón que no tiene duplicidad, o un corazón que es cavilante. Un día está, pero el otro día no está. Hermano, a ver, yo a veces me sorprende que esto lo estoy diciendo últimamente muy seguido porque es algo que noto que tenemos que corregir. Cantamos alabanzas, decimos amén, el aleluya, estamos contentos adorando a Dios, pero resulta que después la vida cristiana es solamente de una hora y media el culto del domingo y nada más. Después el tiempo es todo para las otras cosas. Y con razón que las cosas nos van mal. Porque Dios pasa a ser una especie de amuleto semanal. Pero después el resto de los días ni nos acordamos del Señor. Le damos tiempo, le decimos a Dios, mira, te doy 15 minutos para leer la Biblia, 5 minutos para la oración, esporádicamente para el culto de oración. Y el domingo. Y el resto de los días, ¿qué hacemos? Hoy, esta mañana nos estaban diciendo que Pablo vivía para Cristo. Digo yo, ¿para qué vivimos nosotros? ¿Vivimos para Cristo o esperamos que Cristo viva para nosotros? La realidad del cristianismo contemporáneo es que lo que queremos es que Dios y Cristo vivan para nosotros, no nosotros para el Señor. Un corazón íntegro, verdadero, que no cavila. En el Antiguo Testamento, Dios le habló al pueblo de Israel, enfadados con ellos, justamente por tener un corazón cavilante, insincero, un corazón prácticamente falso. Y dice el Señor en Isaías capítulo 29, mira qué triste es esto, dice, porque este pueblo se acerca. Ahí tenemos entonces, uno diría, bueno, Hebreos nos invita a que nos acerquemos, el pueblo de Israel se acerca. Pero noten que Dios dice, reprocha, dice, se acerca a mí con su boca
y con sus labios inclusive me honra. O sea que utilizan lo que hacemos hoy para cantar, orar, en fin, nos acercamos con la boca, con la comunicación. Pero sin embargo dice, su corazón está lejos de mí. Mira, ¿te das cuenta la ironía? El pueblo se acerca con la boca, pero el corazón nunca dio un metro de acercamiento. Siempre estuvieron a la distancia. Qué cosa más triste la reprensión del Señor. Y me imagino que lo dice con una tristeza que parte su alma. Es un padre entristecido porque ve que el pueblo que él había tratado de preservar por gracia, ciertamente practicaba ese rito, esa práctica de hablar y hablar de Dios. Predicamos de Dios, cantamos a Dios, alabamos a Dios diciendo tú eres un Dios de gloria, todo santo. Pero resulta que no se hace verdaderamente, el corazón está despegado de Dios. Dios se acerca con su corazón, nosotros no damos un paso adelante para acercarnos a Él. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, no les ha sido enseñado. Qué triste, ¿no es cierto? Hermano, mira, Dios no busca palabras lindas, ¿eh? A Dios no le interesan los ritos elaborados, con luces y qué sé yo, la música. Hoy la gente toca la música de una manera que pueda mover nuestras emociones, como que Dios está buscando eso. No, hermano querido, Dios no busca esas cosas, no busca los ritos. Lo que Dios busca son corazones abiertos y sinceros a Dios. Corazones verdaderos. Número 2, con fe verdadera. Fíjate que dice allí, en plena certidumbre de fe. Una fe que está convencida, una fe que es firme, segura. ¿Cómo me van a decir a mí que una persona tiene una fe firme cuando su vida va tambaleando? Cuando no está dedicado completamente a Dios, que le ponemos pautas o le ponemos restricciones a la vida y al servicio a Dios. Esa no es la fe bíblica, esa es tu definición de la fe, pero no es la fe que Dios espera de sus hijos. Fíjate que en el capítulo 11, verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Así que está haciendo eco de lo que está diciendo acá, plena certidumbre de fe. Y lo repite luego cuando va a definir qué es la fe. Te lo está diciendo, es la certeza de lo que estamos esperando. Al final, note que este hombre dice, aquel día se acerca. Estamos esperando ese gran día. Pero ¿cómo tengo que esperarlo? Con una fe legítima, una fe verdadera, plantada, anclada en el Señor. No está en lo que nosotros sentimos. Hoy mucha gente interpreta el tema de la fe con los sentimientos o las emociones. Estamos en un culto y de repente, no sé, sentimos ese algo, ¿no? La gente se entusiasma con otra vez el juego de las luces y la música, la manipulación psicológica y emocional. Y ahí definimos eso como es el Espíritu Santo, es la fe. Pero resulta que salen del templo y viven como la patada. Bueno, esa no es la fe verdadera, eso es cualquier cosa. Eso es ritualismo, eso es religión, es algo místico nada más. Ahora, no solamente nos dice este hombre que tiene que ser con un corazón verdadero, una fe verdadera, pero también dice que tiene que ser, fíjate bien, con pureza verdadera. Fíjate, mira en el versículo, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de una limpieza real, no algo así más o menos descrito como hacen hoy, que no sé, la verdad no sé qué entendemos por pureza. Acá en este caso se habla de una pureza efectiva y se trata de una pureza interior, porque está hablando del corazón y la conciencia. Y luego una pureza exterior, es el cuerpo con el cual nosotros servimos a la justicia, somos testigos de Cristo al mundo. ¿Cómo? A ver, yo a veces discutimos mucho con mi señora acerca de esto, ¿no? El mundo de la moda. El mundo está enloquecido, ahora creo que estuvo no sé si se llama Lady Gaga, pronuncio bien eso, la Lady Gaga estuvo en Brasil y estábamos mirando unas escenas. Es un escándalo, es un escándalo. Hoy glorificamos y naturalizamos la desnudez, la mugre.
el erotismo barato. Hoy me están hablando de que la sociedad está evolucionando. Pero a ver, ¿qué es evolución? ¿Qué es cultura? ¿Qué es civilización? ¿Desnudarnos? En lugar de ir para adelante, lo que hacemos es ir para atrás. Esto no es evolución, esto es involución, en todo el sentido de la palabra. Lo que hacemos es que con el cuerpo, en lugar de glorificar a Dios, nos degradamos. Pero escúchame una cosa, que eso suceda en el mundo es cosa del mundo, pero esto se metió dentro de la iglesia. No tenemos cuidado de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Usamos nuestro cuerpo, que debe ser un testimonio abierto al mundo de que somos hijos de Dios. Realmente damos vergüenza. Y muchos del mundo se están burlando del cristianismo por culpa nuestra, porque no estamos haciendo lo que corresponde. Este hombre dice que tenemos que tener un corazón verdadero, una fe verdadera y una pureza verdadera. Así que el acercarnos a Dios no es cosa de palabras, sino de una vida transformada y entregada totalmente al Señor. Bueno, pero resulta que, como indiqué al principio, el escritor no está enfocándose o describiendo el cristianismo como una cosa personal, aislada. No es un acto individual o algo privado. Los que tienen acceso a Dios y se acercan a ese Dios para tener comunión íntima con Él, también son llamados a reunirse como el pueblo de ese Dios. La misma libertad que nos está llevando a su presencia nos llama a estar presentes unos con otros, los hermanos en la fe. Y es por eso que el autor nos llama a hacer todas estas cosas, dice el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y quiero que tomes notas, ¿no? Porque ¿sabe cuál es lo más triste de esa frase? Esa frase final ahí del versículo 25 en la primera parte, que esa costumbre de dejar de congregarse no era un accidente, no era algo casual, era una costumbre. Y acá hay mucha gente acostumbrada a hacer eso, en esta iglesia. Tú estás acostumbrado a hacer eso. Y los que me ven en la cámara de televisión, también estás acostumbrado a hacer eso. Es más cómodo sentarse a mirar este sermón a través de una cámara que levantarse de la silla e ir a congregarse, actuando abiertamente en desobediencia, porque cuando dice allí, no dejando de congregarnos, en el original, en el idioma en que se escribió esto, en el griego, es un imperativo, es una orden que nos hace el Espíritu Santo. No es una opción que tú puedes decir, bueno, la Biblia yo sé que dice eso, amén, pero voy a optar por no hacer caso en este asunto. No, estás actuando mal. ¿Y por qué te va mal la vida cristiana? Porque no estás haciendo caso al Señor. Estás dejando de congregarte deliberadamente. El miércoles, mira bien lo que te voy a decir para ser práctico. Porque no estoy hablando simplemente teoría, esto es lo que se observa en el pueblo de Dios hoy. El domingo hice un llamado. Severo, los quiero ver a todos el miércoles. ¿Se acuerdan de eso? Lo puse en esos términos. A todos los quiero ver, los hombres de la iglesia, el miércoles. Y solamente se apuntaron de 30 a 40 hombres, 10 si llegamos. ¿Por qué lo hiciste? Porque no hiciste caso a tu pastor, no le hiciste caso al Señor, buscaste una excusa y simplemente no hiciste lo que se te dijo que hagas. Sigue haciendo eso, si eso es lo que te interesa. Be my guest, sigue haciendo eso. Pero no se quejen cuando el Señor cierra los grifos. Nos metemos en problemas con el Señor porque no es el Señor la prioridad. Despiértate de una vez, hermano. Estamos a las puertas de la venida de Cristo. Yo digo, si el Señor viniese hoy, ¿en dónde nos encuentra? ¿Nos encuentra sirviéndolo a Él? Obedeciendo su palabra. Lo triste de todo esto es que la gente ha creado el hábito de no congregarse. Yo he dicho muchas veces que cuando llegué a este país y a esta iglesia, en aquel entonces se pastoreaba el pastor Castrillo, y yo veía, y esto lo he contado, que había mujeres que venían con una tira de chicos
y venían en invierno, en verano, en el bus, no tenían auto, con todos los chicos de la mano venían a los cultos. Y venían al culto de oración, venían los sábados, venían los domingos. Digo, ¿pero qué pasó con esa generación de gente? Que estaban metidos allí contra viento y marea. Nosotros hoy, tenemos auto, con televisor adentro, nos habla el teléfono tenemos el GPS, antes me acuerdo que había que usar la Filcar para ir a un lugar, un mapa. Ahora nos habla el auto y nos dice, no, dobla acá, dobla allá. Ya no necesitamos la esposa de copiloto, ¿no? Yo tengo en mi auto, tengo mi GPS y le puse nombre, le llamo Sheila, a la que me habla ahí en el auto. ¿Se dan cuenta? Tenemos todo este confort. Y parece mentira que Dios nos proveyó todas estas facilidades y no pasa nada. Tenemos el Zoom. Antes había que salir, ahora en invierno salí con un fresquete bárbaro para ir a la iglesia. Te dan la posibilidad de que te reúnas en tu casa a través del aparato. ¿Pero qué más quieres? Bueno, es que estamos habituados a no congregarnos. Un hábito que algunos ya habían adoptado ya en los principios de la iglesia cristiana. Y el autor de Hebreos lo que te está diciendo y lo me dice a mí es no caigan en esto, no sigas haciendo eso. Y lo seguimos haciendo. Porque la vida cristiana en definitiva no está diseñada para vivir en soledad, sino para que estés con los demás. Cada vez que nosotros, elegimos no reunirnos, no solo perdemos nosotros, sino que le hacemos perder al otro, que a veces Dios nos usa para bendecir a la otra persona. Y ¿sabes lo triste de todo esto? Es que nosotros, cuando creamos el hábito de hacer algo que no debemos hacer, eventualmente comenzamos a elaborar las excusas que lo justifican. Y nos convencemos que la excusa es algo plausible delante de Dios. Cuando Dios me dice, haz esto, y yo elaboro una excusa, Dios va a decir, bueno, hijo, está bien entonces, quédate tranquilo. No, Señor, no te quedes tranquilo, porque Dios no se traga las excusas. Nosotros nos convencemos que Dios se traga las excusas. El escritor dice, no caigas en esto. Hermano, termina con ese hábito, ese mal hábito que estamos asumiendo los cristianos en el tiempo presente. Y acá, en esta iglesia, muchos están habituados a eso. Me consta porque soy el pastor de la iglesia. Y lo digo con autoridad y conocimiento de causa. Así que acá el problema entonces no es el acto de fallar, sino de habituarse. Una costumbre que revela tus convicciones. Todo hábito revela la convicción de la persona. Y cuando tú buscas excusas y no haces lo que el Señor te dice, estás realmente mostrando cuáles son tus convicciones en cuanto al Señor se refiere. Por eso no es una caída aislada lo que menciona el escritor, sino una tendencia a aislarse del cuerpo de Jesucristo, y eso debilita la fe. Yo creo que hoy, en este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, esta advertencia es más vigente que nunca, porque vivimos en un mundo donde se promueve la autonomía personal como el mayor valor, o entre todos lo que valoramos en la vida. La adoración en línea, reemplazó en muchos casos, el compromiso con la comunidad. Como indiqué, es más fácil quedarse en casa mirando un sermón por YouTube en lugar de congregarse, porque acá no está diciendo el escritor, bueno, pueden a la distancia, por carta, tratarse los hermanos. No, en aquel entonces no había YouTube o Facebook y qué sé yo, todas estas cosas, pero había maneras de comunicarse según la tecnología de la época. Y seguimos haciendo lo mismo. Otros, por ejemplo, ven la iglesia como una cosa opcional o como un servicio a demanda. Si no me da lo que necesito, lo que me tiene que dar o lo que quiero que me dé la iglesia, yo en ese asunto no me meto. El acceso al lugar santísimo, hermano, no solamente nos reconcilia con Dios, pero nos reconcilia unos con otros.
nos hace que seamos una familia. El mismo sacrificio que abre el camino al cielo es el sacrificio que nos une a todos nosotros aquí en la tierra hasta que el Señor venga por cada una de nuestras vidas. Entonces, no solamente tenemos acceso para entrar en libertad, no solamente tenemos acceso para acercarnos y tener comunión íntima con Dios, pero nos damos cuenta que también tenemos libertad para vivir como cuerpo, no como islas apartados del pueblo de Cristo, versos 24 y 25. Considerémonos unos a otros, dice este hombre. Ahora, ¿por qué es tan fundamental esto que está diciendo este hombre? Cuando él dice allí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, digo yo, ¿por qué es tan importante a fin de cuentas congregarnos? ¿Qué tanto lío con este asunto? ¿No me puedo quedar yo en casa y mirar el YouTube, donde veo un montón de gente congregada? Al fin y al cabo estoy escuchando la palabra de Dios. Bueno, fíjate que el escritor nos dice por qué es importante. Uno, porque nos necesitamos unos a otros. Pero no la entiendes esa. Dice el verso 24, considerémonos unos a otros. Es decir, no es unos a otros, uno acá y otro allá, no. Es para que nos consideremos. Considera al otro. Cuando tú dices no voy, no estás considerando al otro, te estás considerando a ti mismo. O no tengo ganas, o tengo algo que hacer, o tengo que mirar el partido, no sé. No estoy bañado, y te inventas un montón de cosas. Lo que estás haciendo es te estás considerando, pero no estás considerando al otro. Entiendas el otro como Dios que te está esperando, el Hijo que es el que te abrió el acceso, y luego tu hermano que también te está esperando. Nos estamos considerando, eso es egoísmo, en lugar de considerar a los demás. No fuimos diseñados para vivir entonces desconectados o en soledad o aisladamente. Hermano, la iglesia no es un evento. A ver, tenemos que entender lo que es la iglesia y no es un evento, es una familia donde cada miembro importa y además tiene una función que desempeñar. En segundo lugar, es importante porque nos estimulamos unos a otros. Dice ahí en el verso 24, ¿para qué? Para estimularnos. Tienes que considerar al otro y el otro te considera a ti, unos a otros. ¿Para qué? Para el estímulo común. ¿Te das cuenta que el congregarnos entonces no es un fin en sí mismo? A veces pensamos que, bueno, yo tengo el fin del creyente es ir a la iglesia. ¿Estás equivocado? No es así. La Biblia nunca enseña que ir a la iglesia es un fin. Ir a la iglesia es un medio a través del cual nos ayudamos, donde nos ministramos. Para eso está el congregarnos. Nos animamos a vivir juntos en amor y para estimularnos a las buenas obras. ¿Te das cuenta que entendemos mal por qué tengo que ir a la iglesia? Tenemos que ir como un medio para lograr ese gol. El gol no es ir los domingos a la iglesia. El domingo es ir como medio para preocuparte por la salud de tu hermano y el hermano que se preocupa por tu propia salud, para estimularnos al amor cristiano y por supuesto cómo tenemos que vivir. O sea que a fin de cuentas la iglesia no es solo para venir a ser bendecidos, sino que no te das cuenta que Dios te usa para bendecir al otro que se congrega donde tú te congregas. La persona que se congrega para mirar a Cristo también debe mirar a su hermano que se congrega para ver a Cristo. Mira, voy a desmitificar algo que he escuchado muchas veces a través de los años y he escuchado a mucha gente decir, no vayas, hay gente que se queja porque no me gusta el peinado de la hermana Pepa, no me gusta cómo habla Felipe, y en fin, tenemos esas cositas de infantiles, ¿no? Y la gente resuelve el problema diciendo, bueno, pero tú no vas a la iglesia por la gente, tú vas a la iglesia por Cristo. Wrong. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿De dónde sacas eso? Voy a la iglesia para Cristo, y suena tan espiritual, tan piadoso eso. No, mi querido, no. Estás equivocado. Tú vas a la iglesia por Cristo y por tu hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano es también de Cristo como tú lo eres.
Y tú no puedes pretender ir y acercarte a tu Padre Celestial diciendo al otro hermano déjalo lejos, no quiero estar con él, no lo quiero ver porque no me gusta cómo se peina, o no me gusta cómo se sienta o cómo se para. ¿De dónde sacamos esas ideas? Y se hizo muy popular, naturalizamos la idea de que yo voy por Cristo, no voy por la gente. Bueno, mira lo que dice Hebreos. No dice vamos a congregarnos para vernos con Cristo. No, te presentas a la presencia de Dios al lado de los que son de Cristo. Todos se presentan en la presencia del Señor. Así que cuidado con esto. Ese asunto de que yo vengo por Cristo, pero no vengo por mi hermano, es un concepto antibíblico. No es correcto. Si tú te acercas a Cristo, tienes que tener en cuenta que hay otros que se acercan a Cristo y te vas a encontrar con ellos a los pies del altar. Y número 3, es importante congregarnos porque dice el escritor allí que el tiempo es urgente y lo demanda. Dice el verso 25, cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, cada día que pasa estamos más cerca de la venida del Señor. Estaba mirando que algunos se están volviendo un poco locos con una famosa profecía. Esto lo comentaba creo que el jueves o no sé, con algunos hermanos. Hay un monje católico. No recuerdo ahora, se los debo eso, en qué siglo vivió este señor, pero escribió lo que se conoce como las profecías de San Malaquías, no el Malaquías de la Biblia. Y hasta ahora salen los diarios, se está hablando mucho de eso. Y supuestamente este señor escribió la lista por revelación. Él iba caminando por una calle empedrada y de repente tuvo una visión, ¿no? Yo leí ese libro hace muchos años, después lo presté y no me lo devolvieron más. Pero yo compré ese libro y la leí, la profecía de San Malaquías. Y lo que dice este hombre, tuvo esa visión y lo que Dios le reveló es la lista de todos los papas hasta el último papa, antes de la venida del Papa Negro o el Anticristo. Bueno, el último papa, según San Malaquías, es el que acaba de fallecer. Así que ajustense en los cinturones. Si tenía razón, la semana que viene tenemos al Anticristo. ¿Se dan cuenta? Y entonces la gente está temblando ahora. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Entonces yo digo, pero a ver, hermano querido, realmente el tiempo avanza y nos estamos dando cuenta que, en fin, el reloj espiritual se apura. Está avanzando cada hora, cada minuto, estamos más cerca. No interesa quién va a venir de papa o qué sé yo. Si, le decía a alguien, a ver, si viene el anticristo, aplaudan. Porque si nos quedamos, hay un gran debate de si salimos en el arrebatamiento antes o cruzamos la gran tribulación. Yo tengo mi postura, pero, en fin, pero digo yo una cosa, si nos vamos antes, gloria a Dios. Si cruzamos, nos quedan 7 años. Así que ponte a pensar que, de ser así, estamos ahí a la vuelta. Despiértate, mi querido, se está acercando el final. En lugar de asustarnos si viene el Papa Negro o el Papa Anaranjado, ponte a pensar lo que dice el escritor, el día final está a la vuelta de la esquina. Hoy estamos más cerca que ayer de la venida del Señor. Yo no sé si viene la semana que viene o dentro de 100 años, no me interesa, lo que me interesa es lo que me dice el escritor, que cada día que pasa estoy un día más cerca del cielo. Por eso este hombre dice que tenemos que congregarnos para estimularnos tanto más que vemos que ese día se acerca, y eso lo dijo este señor hace 2000 años atrás. Pero ya tenía la idea, estaba enfocado en el regreso de nuestro Señor. Así que no es tiempo de alejarnos o de aislarnos, todo lo contrario, debemos alentarnos mutuamente para ver ese gran día. El Señor nos está haciendo una invitación solemne a no solamente entrar y acercarnos a tener comunión en la presencia de Dios, sino a integrarnos al pueblo de Dios. Y qué hermoso es cuando nosotros nos congregamos, no solamente para alentarnos, sino para amarnos fraternalmente, considerarnos, porque nos edificamos mutuamente, nos ayudamos. ¿Tú no crees que tu hermano tiene necesidades? ¿Sabes cuántas personas estuvieron, pero mal, enfermos esta semana y necesitaban tu oración? Acaba de venir alguien diciendo, me tengo que ir a llevar a mi esposa al médico porque está tremendamente enferma. Le digo, vete hermano, vete. Otro le diría, no, usted tiene que quedarse en la iglesia. Vete, atiende a tu mujer, vamos a orar por ti. Hay gente que necesita de ti, que ores por esa persona, que lo escuches. Qué hermoso es saber que formamos una familia, gracias al Señor,
para interesarnos y preocuparnos unos por otros. Cada vez que nosotros dejamos de congregarnos, le decimos al cuerpo de Cristo, puedes seguir sin mí. Y sabes una cosa, si todos pensáramos así, no habría iglesia. Si todos piensan, pueden seguir sin mí, imagínense, ustedes podrían seguir sin mí, ustedes dicen lo mismo y entonces este edificio quedaría vacío, no estaría nadie, no habría congregación y este pasaje bíblico no tendría ningún sentido de ser inspirado para la iglesia. ¿Ustedes saben lo que es un rompecabezas? ¿Saben todo lo que es un puzzle, un rompecabezas, no? ¿Saben lo que es? Hay rompecabezas que son muy hermosos, ¿no? Bastante grandes. En un rompecabezas cada pieza tiene su rol. Y el rol de cada pieza es completar el cuadro. Ahora, esa pieza al margen, dejada a un costado, o pueden ser varias piezas, no encajan. Es decir, son piezas que no se unen. Y al no unirse, no producen absolutamente ningún resultado. Esa pieza sigue siendo una pieza. El hecho de que se deje a un costado no deja de ser una pieza del rompecabezas y una pieza importante para completar la figura. Pero lamentablemente esa pieza es una pieza desubicada, es una pieza desencajada que no está cumpliendo ninguna función, una pieza fuera de lugar. ¿Qué pasa entonces? Que la imagen queda incompleta. La imagen que queremos armar, ¿no es cierto? La pieza, aunque está presente, o las piezas, porque si son varios los que no se congregan, están allí ciertamente en un costado, pero no cumplen ningún propósito. ¿Cuál es la función de una pieza del rompecabezas tirada a un costado? Para que tenga la función tiene que meterse adentro del tablero. Entonces, al final, esta pieza también pierde su belleza. No solamente se pierde la belleza del todo, del cuadro, sino que la pieza tirada a un costado también pierde su belleza, porque usted agarra la pieza, no sé si les ha pasado, agarran la pieza del rompecabezas y la están dando vuelta porque no entienden cuál es el propósito de esa figura rara, informe, hasta que no la meten dentro del tablero. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Todos nosotros fuimos diseñados para encajar, para formar parte, no para observar desde afuera o desde tu casa. Bueno, eso es lo que sucede justamente con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios nos diseñó para encajar. Te diseñó y te salvó en Cristo para ser parte, para que tu vida sea algo en la obra del Señor. No basta con estar cerca, tenemos que ser parte. Porque cuando no nos conectamos, no solo perdemos nosotros, sino que el cuerpo de Cristo también sufre tu ausencia, tu falta, la ausencia de un hermano en la familia. Meses atrás, cuando una de mis hijas, ya con esto voy a ir cerrando, quizás los que van a dirigir pueden pasar, una de mis hijas se fue al Caribe a trabajar y sentíamos enormemente su ausencia. Y nos conectábamos cuando nos reuníamos la familia por el Zoom. Y gracias por esta tecnología, porque antes había que escribir cartas, ¿no? Muy impersonal la cosa. Por lo menos ahora nos vemos las caras. Pero qué triste que era cuando cortábamos la conexión y estábamos todos reunidos. Pero mi hija lejos, con su esposo y su hijo. Ahora volvió al Canadá y qué hermoso es cuando estamos juntos como familia. Bueno, eso sucede con la iglesia, esta familia. Es triste cuando no estás. Es triste cuando estás lejos. Que a lo mejor estás cómodo donde estás, pero de todas maneras no encajas ahí afuera. Es cuando estás sentado aquí adentro, comiendo con los hermanos, tomándote un café con los hermanos, orando con los hermanos, sentándote a alabar a Dios con los hermanos. Eso es lo que encaja, eso es lo que interesa. Hermano querido, hoy el Señor no solo te invita a venir a Él, a su presencia, sino a permanecer entre los suyos. Si has estado distante, es tiempo de regresar. Y si has estado dentro, pero en una forma pasiva,
en una forma inactiva, bueno, es tiempo de reactivarte, de moverte, de meterte en el asunto. La iglesia no está completa sin ti. Uno puede decir teológicamente, no está, lo único que necesita para estar completa es Cristo. Exacto, pero Cristo sin el cuerpo falta. Y tú formas el cuerpo de Jesucristo, Él es la cabeza, así que necesitas estar allí. Eres parte integral de la familia de la fe. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Compromiso con la iglesia local, un llamado a la comunión. Quiera Dios que lo que nos escribe el escritor de Hebreos acá pueda calar en nuestros corazones y que rompamos con esos malos hábitos y comencemos al fin a cultivar los hábitos buenos. Y uno de ellos es no dejar de congregarnos. Padre, gracias te damos por tu palabra, pero especialmente, Señor, gracias por haber abierto el acceso a ese lugar especial. Gracias por haber abierto el acceso a una comunión íntima contigo a través de un sacrificio tan hermoso, tan especial, Señor. Gracias por permitirnos formar parte de este pueblo sagrado. Señor, no nos dejes en un costado, insértanos en el tablero. Haznos parte y parte activa en tu obra, Señor. Y si estamos mal habituados, rompe con esos malos hábitos. Que podamos acostumbrarnos, Señor, a obedecer y a congregarnos para servir en esta comunidad. Un llamado al servicio, a la comunión unos con otros. Gracias por tu palabra, pero especialmente gracias por Cristo que hizo posible todo esto. Oramos en su nombre y para su gloria. Amén.